PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 13 de mayo. Memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. En 1917, en el momento de las apariciones, Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes, situada a 800 metros de altura y a 130 kilómetros al norte de Lisboa, casi en el centro de Portugal. Hoy Fátima es famosa en todo el mundo y su santuario lo visitan innumerables devotos. Allí, la Virgen se manifestó a niños de corta edad: Lucía, de 10 años, Francisco, su primo, de 9 años, un jovencito tranquilo y reflexivo, y Jacinta, hermana menor de Francisco, muy vivaz y afectuosa. 3 niños campesinos muy normales, que no sabían ni leer ni escribir, acostumbrados a llevar a pastar a las ovejas todos los días. Niños buenos, equilibrados, serenos, valientes, con familias atentas y premurosas. Los 3 habían recibido en casa una primera instrucción religiosa, pero solo Lucía había hecho ya la primera comunión. Las apariciones estuvieron precedidas por un preludio angélico, un episodio amable, ciertamente destinado a preparar a los pequeños para lo que vendría. Lucía misma, en el libro Lucía racconta Fátima, relató el orden de los hechos, que al comienzo solo la tuvieron a ella como testigo. Era la primavera de 1915, 2 niños antes de las apariciones, y Lucía estaba en el campo junto a 3 amigas. Y esta fue la primera manifestación del ángel. Sería más o menos mediodía, cuando estábamos tomando la merienda. Luego, invité a mis compañeras a recitar conmigo el rosario, cosa que aceptaron gustosas. Habíamos apenas comenzado cuando vimos ante nosotros, como suspendida en el aire, sobre el bosque, una figura, como una estatua de nieve, que los rayos del sol hacían un poco transparente. ¿Qué es eso?, preguntaron mis compañeras un poco atemorizadas. No lo sé. Continuamos nuestra oración, siempre con los ojos fijos en aquella figura que desapareció justo cuando terminábamos. El hecho se repitió 3 veces, siempre más o menos en los mismos términos, entre 1915 y 1916. Llegó 1917 y Francisco y Jacinta obtuvieron de sus padres el permiso de llevar también ellos las ovejas a pastar. Así cada mañana los 3 primos se encontraban con su pequeño rebaño y pasaban el día juntos en campo abierto. Una mañana fueron sorprendidos por una ligera lluvia y, para no mojarse, se refugiaron en una gruta que se encontraba en medio de un olivar. Allí comieron, rezaron el rosario y se quedaron a jugar hasta que salió de nuevo el sol. Con las palabras de Lucía, los hechos sucedieron así. Entonces un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar los ojos. Vimos entonces que sobre el olivar venía hacia nosotros aquella figura de la que ya he hablado. Jacinta y Francisco no la habían visto nunca, y yo no les había hablado de ella. A medida que se acercaba, podíamos ver sus rasgos. Era un joven de 14 o 15 años, más blanco que si fuera de nieve. El sol lo hacía transparente, como de cristal, y era de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: «No tengan miedo, soy el ángel de la paz, oren conmigo». Y arrodillado en la tierra, inclinó la cabeza hasta el suelo y nos hizo repetir 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan
y no te aman. Luego, levantándose, dijo: Oren así: los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Sus palabras se grabaron de tal manera en nuestro espíritu que jamás las olvidamos, y desde entonces pasábamos largos periodos de tiempo prosternados, repitiéndolas hasta el cansancio. En el prefacio al libro de Lucía, el padre Antonio María Martins anota con mucha razón que la oración del ángel es de una densidad teológica tal que no pudo haber sido inventada por unos niños carentes de instrucción. Ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo. Continúa el estudioso. Expresa actos de fe, adoración, esperanza y amor a Dios uno y trino. Durante el verano el ángel se presentó una vez más a los niños, invitándolos a ofrecer sacrificios al Señor por la conversión de los pecadores y explicándoles que era el ángel custodio de su patria, Portugal. Pasó el tiempo y los 3 niños fueron de nuevo a orar a la gruta, donde por primera vez habían visto al ángel. De rodillas, con la cara hacia la tierra, los pequeños repiten la oración que les enseñó, cuando sucede algo que llama su atención. Una luz desconocida brilla sobre ellos. Lucía lo cuenta así: nos levantamos para ver qué sucedía, y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el que estaba suspendida la hostia, de la que caían algunas gotas de sangre adentro del cáliz. El ángel dejó suspendido el cáliz en el aire, se acercó a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Luego se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia, me dio la hostia santa y el cáliz lo repartió entre Jacinta y Francisco. El ángel no volvió más. Su tarea había sido evidentemente la de preparar a los niños para los hechos grandiosos que les esperaban y que tuvieron inicio en la primavera de 1917, 4º año de la guerra, que vio también la revolución bolchevique. El 13 de mayo era domingo anterior a la Ascensión. Lucía, Jacinta y Francisco habían ido con sus padres a misa. Luego habían reunido sus ovejas y se habían dirigido a Cova da Iria, un pequeño valle a casi 3 kilómetros de Fátima, donde los padres de Lucía tenían un cortijo con algunas encinas y olivos. Aquí, mientras jugaban, fueron asustados por un rayo que surcó el cielo azul. Temiendo que estallara un temporal, decidieron volver. Pero en el camino de regreso otro rayo los sorprendió, aún más fulgurante que el primero. Dijo Lucía: a los pocos pasos vimos sobre una encina a una señora, toda vestida de blanco, más brillante que el sol, que irradiaba una luz más clara e intensa que la de un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesada por los rayos del sol más ardiente. Sorprendidos por la aparición, nos detuvimos. Estábamos tan cerca que nos vimos dentro de la luz que la rodeaba o que ella difundía, tal vez a 1 metro o medio de distancia, más o menos. La señora habló con voz amable y pidió a los niños que no tuvieran miedo, porque no les haría ningún daño. Luego los invitó a venir al mismo sitio durante 6 meses consecutivos, el día 13 a la misma hora, y antes de desaparecer, elevándose hacia el oriente, añadió: reciten la corona todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Los 3 habían visto a la señora, pero solo Lucía había hablado con ella. Jacinta había escuchado todo, pero Francisco había oído solo la voz de Lucía.
Lucía precisó después que las apariciones de la Virgen no infundían miedo o temor, sino solo sorpresa. Se habían asustado más con la visión del ángel. En casa, naturalmente, no les creyeron, y al contrario, fueron tomados por mentirosos. Así que prefirieron no hablar más de lo que habían visto, y esperaron con ansia, pero con el corazón lleno de alegría, que llegara el 13 de junio. Ese día, los pequeños llegaron a la encina acompañados de una cincuentena de curiosos. La aparición se repitió y la señora renovó la invitación a volver el mes siguiente y a orar mucho. Les anunció que se llevaría pronto al cielo a Jacinta y Francisco, mientras Lucía se quedaría para hacer conocer y amar su corazón inmaculado. A Lucía, que le preguntaba si de verdad se quedaría sola, la Virgen respondió: «No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios». Luego escribió Lucía en su libro: «En el instante en que dijo estas últimas palabras, abrió las manos y nos comunicó el reflejo de aquella luz inmensa. En ella nos veíamos como inmersos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo y yo en la que se difundía sobre la tierra. En la palma de la mano derecha de la Virgen había un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que pedía reparación. Cuando la Virgen desapareció hacia el oriente, todos los presentes notaron que las hojas de las encinas se habían doblado en esa dirección. También habían visto el reflejo de la luz que irradiaba la Virgen sobre el rostro de los videntes y cómo los transfiguraba. El hecho no pudo ser ignorado. En el pueblo no se hablaba de otra cosa, naturalmente, con una mezcla de maravilla e incredulidad. La mañana del 13 de julio, cuando los 3 niños llegaron a Cova de Iría, encontraron que los esperaban al menos 2000 personas. La Virgen se apareció a mediodía y repitió su invitación a la penitencia y a la oración. Solicitada por sus padres, Lucía tuvo el valor de preguntarle a la señora quién era, y se atrevió a pedirle que hiciera un milagro que todos pudieran ver, y la señora prometió que en octubre diría quién era y lo que quería, y añadió que haría un milagro que todos pudieran ver y que los haría creer. Antes de alejarse, la Virgen mostró a los niños los horrores del infierno. Esto, sin embargo, se supo muchos años después, en 1941, cuando Lucía, por orden de sus superiores, escribió las memorias recogidas en el libro ya citado. En ese momento, Lucía y sus primos no hablaron de esta visión, en cuanto hacía parte de los secretos confiados a ellos por la Virgen, cuya tercera parte aún se ignora. Y dijo que la guerra estaba por terminar, pero que si los hombres no llegaban a ofender a Dios, bajo el pontificado de Pío XII estaría una peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es el gran signo que Dios les da de que está por castigar al mundo a causa de sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, quiero pedirles la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora los primeros sábados. Si cumplen mi petición, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, se difundirán en el mundo sus horrores, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y se le concederá al mundo un periodo de paz. Después de esta aparición, Lucía fue interrogada de modo muy severo por el alcalde,
pero no reveló a ninguno los secretos confiados por la Virgen. El 13 de agosto, la multitud en Cova era innumerable. Los niños, sin embargo, no llegaron. A mediodía en punto, sobre la encina, todos pudieron ver el relámpago y la pequeña nube luminosa. La Virgen no había faltado a su cita. ¿Qué había sucedido? Los 3 pastorcitos habían sido retenidos lejos del lugar de las apariciones por el alcalde, que con el pretexto de acercarlos en auto, los había llevado a otro lado, a la casa comunal, y los había amenazado con tenerlos prisioneros si no le revelaban el secreto. Ellos callaron y permanecieron encerrados. Al día siguiente hubo un interrogatorio con todas las de la ley y con otras amenazas, pero todo fue inútil. Los niños no abandonaron su silencio. Finalmente liberados, los 3 pequeños fueron con sus ovejas a Cova de Iría el 19 de agosto, cuando de repente la luz del día disminuyó. Oyeron el relámpago y la Virgen apareció. Pidió a los niños que recitaran el rosario y se sacrificaran para redimir a los pecadores. Pidió también que se construyera una capilla en el lugar. Los 3 pequeños videntes, profundamente golpeados por la aparición de la Virgen, cambiaron gradualmente de carácter. No más juegos, sino oración y ayuno. Además, para ofrecer un sacrificio al Señor, se prepararon con un cordel 3 cilicios rudimentarios que llevaban debajo de los vestidos y los hacían sufrir mucho, pero estaban felices porque ofrecían sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. El 13 de septiembre, Cova estaba atestada de personas arrodilladas en oración, más de 20.000. A mediodía el sol se veló y la Virgen se apareció acompañada de un globo luminoso. Invitó a los niños a orar, a no dormir con los cilicios, y repitió que en octubre se daría un milagro. Todos vieron que una nube cándida cubría a la encina y a los videntes. Luego reapareció el globo y la Virgen desapareció hacia oriente, acompañada de una lluvia, vista por todos, de pétalos blancos que se desvanecieron antes de tocar tierra. En medio de la enorme emoción general, nadie dudaba que la Virgen en verdad se había aparecido. El 13 de octubre es el día del anunciado milagro. En el momento de la aparición, se llega a un clima de gran tensión. Llueve desde la tarde anterior. Cova de Iría es un enorme charco, pero no obstante, miles de personas pernoctan en el campo abierto para asegurar un buen puesto. Justo al mediodía, la Virgen aparece y pide una vez más una capilla y predice que la guerra terminará pronto. Luego alza las manos y Lucía siente el impulso de gritar que todos miren al sol. Todos vieron entonces que la lluvia cesó de golpe, las nubes se abrieron y el sol se vio girar vertiginosamente sobre sí mismo, proyectando haces de luz de todos los colores y en todas direcciones. Una maravillosa danza de luz que se repitió 3 veces. La impresión general, acompañada de enorme estupor y preocupación, era que el sol se había desprendido del cielo y se precipitaba a la tierra. Pero todo vuelve a la normalidad y la gente se da cuenta de que los vestidos, poco antes empapados por el agua, ahora están perfectamente secos. Mientras tanto, la Virgen sube lentamente al cielo en la luz solar, y junto a ella, los 3 pequeños videntes ven a San José con el niño. Sigue un enorme entusiasmo. Las 60.000 personas presentes en Cova de Iría tienen un ánimo delirante. Muchos se quedan a orar hasta bien entrada la noche. Las apariciones se concluyen y los niños retoman su vida de siempre, a pesar de que son asediados por la curiosidad y el interés de un número siempre mayor de personas. La fama de Fátima
se difunde por el mundo. Entre tanto, las predicciones de la Virgen se cumplen. Al final de 1918, una epidemia golpea a Fátima y mina el organismo de Francisco y Jacinta. Francisco muere santamente en abril del año siguiente como consecuencia del mal, y Jacinta en 1920, después de muchos sufrimientos y de una dolorosísima operación. En 1921, Lucía entra en un convento y en 1928 pronuncia los votos. Será Sor María Lucía de Jesús. Se sabe que luego de concluir el ciclo de Fátima, Lucía tuvo otras apariciones de la Virgen, en 1923, 1925 y 1929, que le pidió la devoción de los primeros sábados y la consagración de Rusia. En Fátima las peticiones de la Virgen han sido atendidas. Ya en 1919 fue erigida por el pueblo una primera modesta capilla. En 1922 se abrió el proceso canónico de las apariciones y el 13 de octubre de 1930 se hizo pública la sentencia de los juicios encargados de valorar los hechos. Las manifestaciones ocurridas en Cova da Iria son dignas de fe y en consecuencia se permite el culto público a la Virgen de Fátima. También los papas, de Pío XII a Juan Pablo II, estimaron mucho a Fátima y su mensaje. Movido por una carta de Sor Lucía, Pío XII consagraba el mundo al corazón inmaculado de María el 31 de octubre de 1942. Pablo VI hizo referencia explícita a Fátima con ocasión de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II fue personalmente a Fátima el 12 de mayo de 1982. En su discurso agradeció a la Madre de Dios por su protección justamente un año antes, cuando se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro. Con el tiempo, se han construido en Fátima una grandiosa basílica, un hospital y una casa para ejercicios espirituales. Junto a Lourdes, Fátima es uno de los santuarios marianos más importantes y visitados del mundo. En el tránsito del segundo al tercer milenio, Juan Pablo II ha decidido hacer público el texto de la tercera parte del Secreto de Fátima. Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los más cruciales en la historia del hombre, culminado con el cruento atentado al dulce Cristo en la tierra, se abre así un velo sobre una realidad que hace historia y la interpreta en profundidad según una dimensión espiritual a la que la mentalidad actual, frecuentemente impregnada de racionalismo, es refractaria. Apariciones y signos sobrenaturales salpican la historia, entran en el vivo de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del mundo, sorprendiendo a creyentes y no creyentes. Estas manifestaciones, que no pueden contradecir el contenido de la fe, deben concluir hacia el objeto central del anuncio de Cristo, el amor del Padre que suscita en los hombres la conversión y da la gracia para abandonarse a Él con devoción filial. Este es también el mensaje de Fátima, que con un angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia, impulsa en realidad hacia el corazón del Evangelio. Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas, la primera y la segunda parte del secreto, que se publican en este orden por integridad de la documentación, se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia, en su defección de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocaría a la humanidad. Nadie en 1917 podía haber imaginado todo esto. Los tres pastorcitos de Fátima ven, escuchan, memorizan y Lucía
la testigo que ha sobrevivido, lo pone por escrito en el momento en que recibe la orden del obispo de Leira y el permiso de Nuestra Señora. Por lo que se refiere a la descripción de las dos primeras partes del secreto, por lo demás ya publicado y por tanto conocido, se ha elegido el texto escrito por Sor Lucía en la tercera memoria el 31 de agosto de 1941. Después añade alguna anotación en la cuarta memoria, el 8 de diciembre de 1941. La tercera parte del secreto fue escrita por orden de Su Excelencia el Obispo de Leira y de la Santísima Madre, el 3 de enero de 1944. Una indicación para la interpretación de la tercera parte del secreto la había ya insinuado Sor Lucía en una carta al Santo Padre del 12 de mayo de 1982. En ella se dice: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si Rusia no diseminara sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionado al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje pide. Si aceptaren mis peticiones, la Rusia se convertirá y tendrán paz, si no, diseminará sus errores por el mundo. Desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento del mensaje, constatamos que se ha cumplido. Las potencias han invadido el mundo con sus errores, y aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos. Si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la vergüenza, de la injusticia, violando los derechos de la persona humana, de inmoralidad y de violencia. Y no digamos que de este modo es Dios que nos castiga. Al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado. Por eso los hombres son responsables. La decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima cierra una página de la historia, marcada por la trágica voluntad humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios y de la atenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia. La acción de Dios, Señor de la historia, y la corresponsabilidad del hombre en su dramática y fecunda libertad son los dos cimientos sobre los que se construye la historia de la humanidad. La Virgen que se apareció en Fátima nos llama la atención sobre estos dos valores olvidados, sobre este porvenir del hombre en Dios, del que somos parte activa y responsable. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.